Muy buenos días. En los primeros años de la década de 90, en el siglo pasado, la guerra civil y política que habíamos tenido en los años 80 ya había finalizado. Se estaban empezando a implementar políticas económicas que estaban dejando en la exclusión a muchas familias nicaragüenses. La política de reducción del gasto social estaba golpeando y dejando desprotegida pues a muchísimas personas. También había mucha inestabilidad laboral, se estaba generando un gran desempleo, habían empezado nuevos flujos migratorios, ya no por razones políticas, por la guerra, sino básicamente por razones económicas. Y había una tremenda incertidumbre pues ante el futuro. De manera que en ese contexto el gobierno estaba empezando a demostrar que su construcción democrática no estaba resolviendo los problemas y estaba excluyendo de las oportunidades a muchas personas, pero también se habían empezado a generar hechos de corrupción dentro de los niveles de gobierno, y eso era bastante evidente pues para muchas personas. De manera que lo que se requería en ese tiempo era luchar por los problemas y las reivindicaciones que la gente tenía que resolver. Sin embargo, las protestas sociales habían estado en esos primeros años siendo manipuladas por Daniel Ortega principalmente para obtener concesiones de espacios políticos personales, que el gobierno se sentara en una mesa de negociaciones para que él pudiese lograr lo que él pretendía, y él lo que pretendía era posicionarse de manera personal, ¿verdad? Igual que como lo vino haciendo posteriormente hasta que llegó a constituirse en un dictador, como lo es en este momento. De manera que él había empezado a proyectar su liderazgo más allá de lo que las estructuras del Frente Sandinista pudieran haber en ese tiempo permitido desde el punto de vista de sus estatutos y de sus normas de participación. De manera que era necesario darle un giro a las formas de hacer política y a las concepciones de lucha en aquellos momentos. Muchos sandinistas y muchas sandinistas en aquel tiempo se dieron cuenta de esto y proclamaron una renovación en un documento que se llama Por un sandinismo que vuelva a las mayorías, que yo recomiendo que se estudie. Ahí están los planteamientos básicos para la construcción de una sociedad con oportunidades, para la construcción de una sociedad sin exclusiones, para renovar los estilos de trabajo, abandonar por completo el verticalismo y abandonar la violencia para siempre en la lucha política. Y con ese espíritu renovador se fue a librar una batalla política importante en el Congreso Extraordinario que se realizó en 1994. En ese Congreso Daniel Ortega manipuló a algunas personas y la corriente renovadora fue excluida. Los espacios se cerraron por completo para estos planteamientos, porque además no solamente se requería pues digamos la renovación de los principios de los principios de comportamiento político, sino también la renovación del liderazgo. Y todo eso se cerró por completo pues en ese congreso, de manera que este gran grupo de personas constituyó finalmente el movimiento renovador sandinista en mayo del 1995. El primer gran hito que tuvo esta nueva corriente y este partido nuevo fue precisamente la aprobación de las reformas constitucionales de 1995 que democratizaron la constitución, que había tenido un contenido excesivamente presidencialista con un elevado peso en el mando del Poder Ejecutivo o en la autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces se transformó, se reformó la Constitución, y ese es un éxito que debe atribuírsele principalmente a la corriente renovadora y al movimiento renovador sandinista ya constituido desde mayo de 1995.
De manera pues que ese es un poco el contexto. Quiero decir que el MRS desde ese tiempo ha estado trabajando por una sociedad con oportunidades, una sociedad sin exclusión, una sociedad con respeto a los derechos humanos, con integración social, una sociedad con oportunidades de progreso para la gente acompañando en el día a día también las luchas sociales. Ese es un asunto clave, clave para todos los momentos, inclusive para este y sobre todo en este momento. De forma pues que eso es lo que yo quiero decir. Sin embargo, no dejo de enfatizar que la creación del MRS no se debe a ningún tipo de resentimiento con nadie en particular, ni tampoco a ninguna enemistad personal, ¿verdad? Ni muchísimo menos pues una situación debida a alguna ansiedad de protagonismo político, porque ya todas esas personas que constituyeron el MRS tenían un protagonismo ganado en la historia de Nicaragua. De manera que la construcción del MRS se debe a una necesidad para enfrentar los nuevos tiempos con concepciones distintas y con formas de trabajo político, formas de hacer política diferentes. Muchas gracias.